Bueno, gente, vamos a seguir con el segundo capítulo, digamos, de estos tips. La vez pasada estuvimos viendo un poco la estructura inicial, digamos, para construir un personaje. Recuerdan que la estructura era justamente un círculo. Después estábamos construyendo dos círculos en los cuales cabían tres cabezas dentro de ellos, o sea, tres cabezas de estas. Después estructurábamos desde acá la parte de los brazos, que tenía que ver con el mismo alto de acá a acá que el centro de los círculos. Después se repetía hacia abajo, con la mano era la mitad. De este lado lo mismo. Y después la pierna era desde acá hasta acá arriba a la misma altura. Teníamos la rodilla, el mismo largo y el pie la mitad. Lo mismo para este lado. ¿Por qué estamos usando los círculos y cuál es el siguiente paso a esto? Los círculos funcionan para estructurar lo que es la parte ósea. ¿Por qué la parte ósea? Porque en este caso, cuando nosotros tenemos estos dos círculos centrales, uno corresponde a las costillas, es uno de los círculos, y el otro corresponde a la parte de las caderas. ¿Cómo hacemos para transformar esto en la parte de las costillas y de la cadera? Bueno, tiene un paso que es bastante simple a la hora de hacerlo y que se invierte en un círculo y en otro, pero en esencia es prácticamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es trazar, pensando que esto es una esfera como si fuera la Tierra, como si fuera el globo terráqueo, tenemos que trazar una línea que vendría a ser el ecuador, lo que es la línea del ecuador. Y acá el meridiano de Greenwich, que se llama, que es justamente lo que divide el globo al medio en la Tierra, ¿no? Por eso lo nombramos así. En este punto sería donde termina el esternón. Recuerden que el esternón acá va a estar un poco inclinada la postura, es para que se entienda. Acá tenemos donde comienza el esternón, que es el hueso central que tenemos en el pecho, y va hasta esta parte de acá, que es la unión de ambas partes. Desde ahí partimos y hacemos como una especie de V invertida, una V corta, una V. Y esta V se vuelve a cerrar de esta forma. ¿Qué pasa acá? Si esto lo hacemos atrás y hacemos como una pequeña unión en oscuro, como si fuera la parte trasera, digamos, se dan cuenta que esto quedaría formando lo que es la parte de las costillas. Estructuralmente tenemos como una forma que tiene que ver con cómo son las costillas, ¿no? Incluso podemos hacer esta pequeña vueltita acá para unirlo. ¿Qué pasa con la parte inferior? Tenemos que hacer la misma separación, el meridiano y el ecuador, y hacer el proceso pero invertido, hacia arriba. ¿Y qué pasa con esto? En este caso baja de esta forma la parte desde atrás, porque la cadera tiene esta forma, y entonces nos queda formado estructuralmente lo que vendría a ser la cadera. La cadera, ¿cómo funciona? Como una especie de vasija en la cual nuestros órganos, porque somos animales o digamos o seres que estamos erguidos, se apoyan en esa vasija. En los animales cuadrúpedos eso no funciona de esa forma y la cadera tiene otra estructura que es un poco más así, porque justamente los órganos cuelgan desde la columna vertebral. Entonces en un animal funciona absolutamente diferente. ¿Qué sucede ahora? Esta estructura nos sirve para trasladar nuestro personaje, el cual lo podemos unir con la columna vertebral desde acá, que viene por atrás, para trasladar este personaje y ponerlo en la postura que nosotros querramos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que yo quiero hacer un personaje que lo vea un poco desde arriba. Entendamos que esto se tiene que entender como si fuera un globo terráqueo, digamos, ¿no? Como si viéramos un globo terráqueo o una esfera con una cruz dibujada, o sea, con dos líneas que lo dividen en el medio. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero dibujar las costillas, pero que se vean desde arriba. ¿Qué sucede? Bueno, yo tengo que dibujar las mismas líneas. Cuando estamos viendo en perspectiva, si yo veo desde arriba una línea que atraviesa en el medio de una esfera, lo que va a hacer es esa línea bajar. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde más arriba. Al bajar esa esfera, va a ir hacia acá abajo. Bueno, son una alerta ahí. Gracias, mi Ruski. Después te agradezco más. Justo estamos en plena clase.
Acá lo que estamos haciendo es... bajamos esa línea, la unión queda más abajo, acá queda la parte del cuello y hacemos esta estructura. ¿Qué hace esta estructura? Hace que nosotros veamos el personaje desde más arriba. Y miren cómo se ven las costillas. Borramos la parte que no va, que es esta. Supongamos que saco esta línea central y ahí tenemos las costillas. ¿Qué pasa cuando yo quiero dibujar las caderas? Supongamos que quiero hacer una persona que está como doblada, digamos, ¿no? Y las caderas las voy a dibujar con esa misma estructura. Entonces, ¿qué hago? Hago la línea central, que esta me marca hacia qué lado apunta la cadera. En este caso las costillas pasa lo mismo. Y desde acá trazamos el ecuador. Entonces, desde el ecuador hago lo mismo. Y yo lo que estoy haciendo es hacer lo siguiente. Esperen que no me borra acá. Ahí. Estoy marcando las caderas. Y lo que estoy haciendo es que justamente yo acá estoy planteando un personaje que está encorvado. Porque se entiende la estructura. Y donde las piernas van a ir en este lugar. Y los brazos van a ir en este lugar. ¿Por qué? Porque esto también baja y sube con respecto a la postura. Supongamos que estas caderas o estas costillas, ambas cosas, yo quiero hacer una torsión, que es algo que da mucho dinamismo a la parte del dibujo. Lo que vamos a hacer es, esa misma estructura, yo puedo hacer que apunte para lugares diferentes. Hago las dos esferas iniciales y digo, bueno, las costillas van a apuntar hacia allá y las caderas van a estar un poco más frontal. Esta línea, recuerden que es la que marca hacia dónde apuntan. Tenemos el ecuador, acá marcan si apunta hacia arriba, hacia abajo también con el ecuador. Y las costillas van a apuntar hacia arriba. El ecuador, vieron que acá está un poco más recto que en estas de acá. Planto esa B invertida. Planto esa B invertida, digamos, ¿no? Uno con la columna vertebral. Y acá planto esta otra B invertida. ¿Qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Tenemos un personaje en el cual podemos nosotros trazar una torsión. Torsión es cuando el cuerpo gira en una parte hacia un lado y hacia otro. Y después podemos construir sobre eso, poniendo los brazos donde van. Podemos construir y unir donde iría la línea central del torso y empezar a trasladar la parte muscular, ¿no? Que eso es algo que vamos a ver más adelante, toda la parte de los músculos. Pero estamos logrando que nuestro personaje tenga una postura interesante en la cual seguramente se va a ver mucho mejor que un personaje que nosotros tengamos que esté, digamos, recto, por llamarlo de alguna forma, y que no tiene ningún tipo de movimiento dinámico. Esto es en la parte central y por eso se usan estos dos ejemplos. ¿Qué pasa cuando yo quiero llevar esto a perspectiva? Que es una parte súper importante también. Entiendan que esto se mueve como si fueran dos planetas que se van superponiendo. Todos vimos películas que tienen que ver con que se ven planetas que se superponen uno sobre otro, fotografías de la Tierra con la Luna superpuesta. Bueno, supongamos que esos tres círculos, que son lo que marcan la postura de nuestro personaje, los podemos poner como querramos. Yo quiero hacer una postura en la cual mi personaje se vea desde arriba, digamos, ¿no? Que se llama postura cenital. Entonces, lo que hacemos es, plantamos lo que es la cabeza, que es nuestra referencia inicial, y después vamos superponiendo las esferas. ¿Por qué? Porque están como planetas, o sea, van superpuestas porque lo estamos viendo de arriba nuestro personaje. ¿Qué pasa? Yo tengo los hombros del personaje, después vamos a ver cómo se estructuran las manos y eso, con respecto a eso, esto va a estar en una clase más adelante. Y desde acá vamos a plantar lo que es la parte de las piernas, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa acá? Yo voy a hacer hacia dónde quiero que apunten estas partes del cuerpo, digamos. Voy a trazar nuevamente el ecuador.
a trazar el ecuador acá, marco el punto y acá ya tengo lo que es la estructura de las caderas, cómo se ven, y la estructura de las costillas, cómo se verían. ¿Por qué nos sirve esto de las costillas? Como vamos a estar mirando para abajo, por ejemplo, acá, ¿no? Si está mirando para arriba, lo que hacemos es ponemos un poquito más atrás el círculo. Entonces el personaje va a quedar como que está mirando más para arriba que para abajo. Vamos a borrar lo que no va, así se entiende un poco, no sea confuso. Entonces el personaje puede estar parado mirando hacia arriba. ¿Y vieron qué fácil es que se superponen los círculos y logramos una postura en estos ángulos tan complejos que son las perspectivas? Bueno, o los escorzos, como se le llama también. Es simplemente aplicando esta teoría de los círculos. ¿Y qué sucede con esto de los círculos? Lo siguiente. Esto es la base y es fundamental que se entienda y que se logre construir bien, porque yo, por ejemplo, a la hora de construir este personaje, supongamos que quiero utilizar estos círculos y supongamos que quiero marcar las costillas en un personaje que tengo, que a pesar de que sea musculoso, hay determinadas cosas en la anatomía en las cuales las costillas son súper importantes y se van a notar igual por más que el personaje sea musculoso. ¿Vieron cuando un personaje hace fisicoculturismo que hincha la parte superior y la parte abdominal la comprime y se notan todas cómo se hunde acá la parte del estómago? Bueno, eso tiene que ver con que se ven las costillas. Entonces yo acá planto mi personaje, hago esta estructura, digamos, ¿no? Donde van a ir las costillas. Tengo la marca de las costillas. ¿Y qué hago? Cuando yo empiezo a estructurar la parte la parte muscular, la parte de la anatomía que corresponde a los músculos, pongamos que esto está medio girado hacia este lado, como habíamos hecho anteriormente, yo lo que estoy haciendo es marcando puntos de referencia que van a hacer que mi estómago va a partir desde acá, pero al estar curvado va a ir hacia acá. Y como yo acá tengo la regla que después la vamos a ver, que se llama, yo le llamo la regla de los 5, porque son 5 abdominales, 5 oblicuos y 5, no me sale el nombre de los músculos de arriba, serratos. Entonces tenemos un enganche de 5 músculos con 5, digamos. Los 5 abdominales son los 5 centrales, donde el ombligo está un poquito más abajo del tercer abdominal. Y de ahí llegamos a este abdominal doble, que siempre se representa junto. De acá salen los oblicuos, que son esos músculos que dan la vuelta alrededor del cuerpo, que conforman nuestro torso en las partes laterales. Salen desde acá y vamos formando ese cuerpo. ¿Por qué nos sirve la estructura de los círculos? Porque sabemos hasta dónde ir. Acá tenemos un músculo que se llama dorsal y acá tenemos los serratos, que van entrando, que también son 5, cada uno se va calzando con esto. Acá existe uno que se llama el oblicuo mayor, que es el que une esta parte. Y acá estructuralmente lo que estamos haciendo, esto lo vamos a ver mejor, obviamente más adelante. Lo que estamos haciendo es armando un personaje estructuralmente basándonos en esas dos esferas iniciales. Esta es la parte más importante en la parte del torso, la cual vamos a trabajar, porque desde esa postura que es tan importante al iniciar, es como construir un edificio y que las vigas iniciales estén bien puestas, funciona igual. Si yo armo mal los círculos o los coloco mal, el problema que voy a tener es que el personaje va a quedar mal. Pero si yo aprendo a trabajar con estos 3 círculos, practicando mucho, y logro que la estructura quede bien, después cuando aprendo a aplicar la musculatura, que también va con pequeños secretos donde van ubicados, que van a darse cuenta que después es facilísimo ubicarlos, voy a lograr que mi personaje esté correcto y funcione visualmente y no genere ese pequeño ruido que genera cuando un personaje no está bien construido, que uno lo ve y dice, esto no me convence, algo que no me cierra, tiene un problema pero no sé cuál es. Bueno, con esto incluso podés ubicar cuál es el problema que se te está dando y corregirlo rápidamente. Esta estructura tiene esa funcionalidad, para mí es súper importante. La recomiendo siempre porque desde que la aprendí he mejorado muchísimo. Y también funciona de la otra forma, cuando vamos a hacer un contrapicado que se llama,
plantamos al revés los círculos. Tenemos la cabeza acá arriba y los dos círculos acá abajo. Supongamos que queremos hacer un personaje que está mirando así de esta forma. Obviamente el ecuador, cuanto más de abajo va más hacia arriba. Ahora yo les voy a explicar cómo es la funcionalidad del ecuador. Esto es así. Y ahí tenemos lo que son las caderas y la parte de las costillas. ¿Cómo se entiende esto del ecuador? De la siguiente forma. Si ustedes miran cualquier columna griega que exista, se van a dar cuenta que la columna tiene las dos, obviamente lo que conforma la columna cuando la dibujamos, que son los laterales, pero como está compuesta por secciones, tenemos que tener en cuenta algo que es súper importante y a la hora de dibujar el personaje también, que es la línea del horizonte. Cuando no tenemos esta línea del horizonte, tenemos que entender que sobre el horizonte la línea de separación de la columna va a ser recta, pero a medida que va subiendo se va haciendo más así. ¿Por qué? Porque la perspectiva hace que esa línea la vayamos viendo más curvada. Estructuralmente en los círculos funciona de la misma forma. Yo tengo el horizonte, este es el centro, y a medida que va subiendo el ecuador se va viendo más así. Entonces, si yo quiero ver un personaje que se ve desde abajo, obviamente que nuestro horizonte va a bajar. Si yo lo quiero ver que se vea desde arriba, nuestro horizonte va a subir. Y acá voy a poner el último ejemplo para cerrar este capítulo de hoy, digamos, en el cual yo, al dibujar un personaje en esta postura, mi horizonte, que es el que yo decía, va a subir y se va a ver desde acá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a ver el ecuador? De esta forma. Si estuviera al revés, si mi horizonte estuviera abajo, el dibujo sería invertido, sería de esta forma. Tendríamos los círculos, el horizonte iría hacia abajo y nuestra estructura se vería de esta forma. Siempre entendiendo el concepto de la columna griega. Entendiendo esto, de a poco vamos a ir logrando estructurar un personaje que después van a poder deformar, como se vio en el video anterior. Van a poder deformar de la forma que ustedes quieran y darle la estructura que ustedes quieran utilizando la regla de proporcionalidad que estuvo explicada la vez anterior. Así que bueno, por hoy vamos a cerrar con esto. Y bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima.